Hola, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal. Para quienes no me conocen, yo soy Ale y el día de hoy vamos a hablar sobre El reflejo de la bruja de Raiza Rebeles. A este libro me acerqué con muchísimas reservas porque honestamente este no es el tipo de fantasía que suelo buscar en un libro. De hecho, ni siquiera estaba segura de querer leerlo. Pero en la reseña honesta que hice de la trilogía del Príncipe del Sol, que si ustedes no han visto se las voy a dejar aquí en la i para que vayan y la chequen. Ahí varios de ustedes me comentaron que querían una reseña honesta de este libro. Ya, Sabrina. Y fue así que les dije que sí lo iba a leer, pero no les dije cuándo. Pero alrededor del mes de junio del año pasado me di cuenta que esta novela estaba disponible en la plataforma de Storytel y decidí ver en eso una señal del destino. Y aquí estamos el día de hoy para hablar sobre la novela que más me sorprendió durante el 2023, porque de hecho sí, me gustó y bastante. Aunque eso sí, debo de admitir que hubo aspectos que me gustaron mucho, otros que no tanto, pero de todo esto vamos a hablar mucho más adelante en el video. Pero antes de comenzar me gustaría aclarar una vez más que esta reseña, análisis o crítica es sobre El reflejo de la bruja y nada más, solamente sobre esta novela y ya, no sobre su autora. Entonces tratemos de llevar la conversación con respeto en los comentarios. Yo sé que esta autora es bastante querida en la comunidad, pero sí quería recalcar este punto. Y ya, para no hacer esto muchísimo más largo de lo que ya va a ser, ¿de qué va El reflejo de la bruja? En esta novela tenemos como protagonista a Lena, una joven bruja adolescente quien por azares del destino ve caer en sus manos la gran responsabilidad de ser la próxima líder de su aquelarre. Esto debido a que su abuela, la suma sacerdotisa, ha decidido que es su nieta y no su hija la persona indicada para llevar a cabo esta gran labor. Sin embargo, antes de ceder su puesto, su abuela tiene una meta muy clara, que es cerrar de una vez por todas las puertas del infierno, o también conocido como el reino del caos. Y para hacer esto necesitará de toda la ayuda que su aquelarre pueda brindarle. Sin embargo, esto representa una gran amenaza para los planes de Lena, debido a que en el pasado Queen, su hermana menor, quedó atrapada en el infierno y Lena pretende rescatarla. Pero para hacer esto, recurrirá a la ayuda del poderoso demonio Caleb, un antiguo oponente de su abuela, quien se encuentra atrapado en el espejo. Ahora, como les dije en el book tag de resumen de mitad de año, que si ustedes no lo han visto se los voy a dejar aquí en la i para que vayan y lo chequen, yo ahí les comenté que yo a este libro me acerqué con muchas reservas debido a que en ocasiones pasadas no había tenido experiencias muy buenas leyendo novelas escritas por creadores de contenido. Eso y que además en el podcast de la autora se hizo mención que el proceso de edición para esta novela fue demasiado apresurado porque su lanzamiento en la FIL Guadalajara ya se les venía encima. En resumen, estos dos puntos hicieron que mis expectativas pues sí estuvieran demasiado bajas. Sin embargo, mi gran sorpresa fue que conforme iba avanzando más y más en esta historia, la novela en sí me estaba gustando, sí la estaba disfrutando y sobre todo me estaba divirtiendo mientras la escuchaba. Esto debido a que, en mi opinión, la historia fluye con naturalidad, los personajes te permiten conocerlos y en gran medida también te permiten sentir empatía por su sentir y por sus acciones. Aunque eso sí, no lo voy a negar, sí hubo momentos que en mi opinión sí fueron bastante clichés, pero la autora tuvo la destreza de manejarlos de una manera bastante positiva. Pero en mi opinión, el mayor éxito del reflejo de la bruja es que esta historia cumple con sus promesas, es decir, ofrecer una historia de fantasía juvenil, dinámica, que no pretende romper la rueda y reinventarla, sino que su mayor objetivo es contar una buena historia y ya. Y teniendo todo esto en cuenta, tengo que decirles que en mi opinión, su mayor fortaleza recae en la ambientación. Ahora, hay un consejo que se le da a todos los escritores principiantes y es que escribas sobre lo que sabes. Y aquí sin duda se ve que la autora supo interpretar muy bien este consejo, porque se ve que sabe del mundo del que escribe, es decir, la magia. Está muy familiarizada con ella y sobre todo se ve que le apasiona. Yo personalmente no sé mucho de magia, pero una persona muy cercana a mí sí ha estudiado bastante sobre el tema. Entonces cuando tengo curiosidad, pues obviamente voy a preguntarle. Y debido a esto, pues sí hay ciertos aspectos que en esta historia sí me fueron fáciles de reconocer, como los hechizos, los espíritus familiares y las tres caras de Hécate. Otro aspecto que considero que es bastante favorable es que El reflejo de la bruja es una lectura que incita demasiado a los sentidos, porque a lo largo de la historia se nos hace referencia a sabores, texturas, olores, y esto sabiéndolo manejar hace que la lectura sea mucho más vívida y realista. Sin embargo, cuando este mismo recurso se utiliza para describir
cosas abstractas como lo son las emociones, creo que ahí sí tengo un problema, porque por lo general las personas no suelen sentir de la misma manera. Por consiguiente, no todos vamos a entender a qué se refiere la autora cuando nos dice que una voz está espolvoreada por cacao y canela, o referirse a la confusión como sentir el cerebro lleno de algodón. Ya pasando a la parte menos favorable en este punto, es decir, en la ambientación, siento que hay un detallito chiquitito, pero muy importantito que quedó en el limbo. Es que al menos a mí como lector no me queda claro en dónde se está desarrollando esta historia. Me queda claro que debe ser una historia contemporánea a nuestro tiempo, porque en repetidas ocasiones se hace referencia a diversas marcas, sobre todo a la marca de botas que usa Lena, es decir, las Dr. Martens. Pero si no fue porque a mí me ganó la curiosidad y me metí a ver varias reseñas, fue en ese momento en el que yo me enteré que esta historia se desarrollaba en Irlanda, porque a la novela se le olvidó mencionar este muy importante detalle, y teniendo esto en cuenta, en mi opinión, se desperdició un contexto que ya de por sí es bastante místico y mágico. Ahora, con respecto a los personajes, creo que en este punto estoy bastante dividida, porque en la gran mayoría de ellos hubo puntos que me gustaron mucho y otros que no tanto. Pero creo que es prudente empezar con los aspectos que más me gustaron, y fue la relación que hay entre Lena, su mamá y su abuela. Ahora, al igual que en historias recientes, El reflejo de la bruja aborda lo complicadas que pueden ser las relaciones familiares y generacionales, y esto se ve especialmente en las relaciones madre-hija, porque Lena choca muchísimo con su mamá, y su mamá a su vez, y con justa razón, choca demasiado con su abuela. Pero el punto que más me gustó de esta dinámica es que ellas tres en su conjunto también representan una carga simbólica para la ambientación de esta novela. Y antes de pasar de lleno a hablar sobre sus protagonistas, Lena y Caleb, creo que es justo mencionar que hasta la fecha hay un personaje del que no me queda clara su razón de ser, y estoy hablando de Manon. Personalmente yo entré a la novela y salí de ella sin conocerla y sin entender por completo sus motivaciones. A veces me parecía que Manon simplemente estaba en la historia para darle palmaditas en la espalda a Lena, para echarle porras, para fangirlear con ella, o simplemente para que las acciones de Manon detonaran algo en Lena y Lena por fin se moviera dentro del tablero. Y es bastante triste porque honestamente creo que Manon tenía potencial, y sobre todo le veo más madera a ella de ser la próxima suma sacerdotisa que a Lena. Ahora, ya pasando con sus protagonistas, creo que es justo empezar con Lena. Con ella en especial tengo una relación amor-odio, porque si bien muchas de sus acciones y actitudes son características de la edad, eso no quita que también muchas veces me desesperó. Esto debido a que, a pesar de que su principal objetivo es recuperar a su hermana del infierno, sentí que en muchas ocasiones a veces Lena estaba más preocupada por coquetear con Caleb que por verdaderamente encontrar la manera de sacar a Quinn del infierno. Y esto solamente sucede cuando hay algo en la historia que la espabila y recuerda por fin cuál es su misión principal. Pero en el momento en el que Lena recuerda su objetivo, es bastante fácil empatizar con ella, al menos para mí como hermana lo fue. Aún así, las ganas de entrar a la historia para apoyarla, echarle porras y apoyarla eran equivalentes a las mismas veces en las que yo quería entrar a la historia a darle un zape. Ahora, ya con la otra cara de la moneda de este par protagónico, es decir, con Caleb, aquí sí tengo varias observaciones. La primera es que, en mi opinión, Caleb es el perfecto prototipo de un interés amoroso de una novela juvenil, porque es alto, es guapo, tiene tatuajes, como no, tiene un pasado oscuro y tenebroso y traumático, tiene buen verbo, pero no termina de quedarme claro quién es Caleb si Lena no está interactuando con él. En esencia, siento que esta primera parte de la historia me dio los datos necesarios para shippear a Caleb con Lena, pero no para conocerlo a él como individuo. Hasta la fecha, lo único que me queda claro de Caleb es algunos puntos trágicos de su pasado, que tiene buen verbo, que le gusta a Lena, que odia el color amarillo pero que su color favorito es el índigo. Y honestamente este punto sí se me hizo pues un poquito presuntuoso, porque al menos yo en lo personal nunca he sabido de alguien que vaya por la vida diciendo que su color favorito es el índigo o el vermellón. Tal vez sí el salmón o el esmeralda o algún otro, pero por lo general, a menos que se tenga un conocimiento de la teoría del color, creo que justificaría una mención tan específica de un color. En esencia, creo que poco le faltó a Caleb para sacarme la pantonera y decirme cuánto de cian, cuánto de magenta, cuánto de amarillo y de negro necesitaba su color índigo para ser el correcto. E incluso este último punto, sabiéndolo usar muy bien, nos puede decir
bastantes cosas sobre un personaje y sobre lo que se dedica, como es el caso de Miranda Presley en El Diablo Viste a la Moda, en el que nos da todo un ensayo de la importancia que ha tenido el color azul celeste en la industria de la moda. Y esto tiene una gran carga para la presentación de Miranda como personaje, porque no solamente nos está diciendo que es un demonio estricto en cuanto se refiere a trabajo, sino que nos está diciendo que lo es porque ella conoce íntimamente cómo funciona la industria de la moda. Pero que aquí el príncipe del infierno me venga a decir que su color favorito es el índigo, pues en realidad a mí no me dice nada de él. Ahora, continuando con este par, creo que sí es necesario hacer una mención al romance, porque sí, este punto es bastante importante en la historia. Y tengo que admitir que durante el principio me gustó bastante la construcción de su relación, porque sí vemos cómo se van conociendo, cómo se empiezan a gustar. Hay por ahí una que otra indirecta de Caleb hacia Lena, y cómo Lena le contaba estas interacciones con Caleb a Manon, me parecieron bastante auténticas, sobre todo porque ese comportamiento es bastante habitual y natural en una chica adolescente. De hecho, durante esta parte sí hubo interacciones entre Caleb y Lena que me sacaron más de una sonrisa. En serio, ese estire y afloja me traía a mí años de vida, pero este encanto, en mi opinión, se rompió llegando a la mitad del libro, concretamente al capítulo 17 y 18. Y no porque dejara de shippearlos, porque en realidad sí me parece que hay una buena química en esta pareja, sino porque todo me pareció demasiado rápido. Y hasta ese instante, esta historia de amor se iba cocinando a fuego demasiado lento. Y de un capítulo a otro pasamos de un romance slow burn al amor verdadero e instantáneo. Y honestamente ese cambio me pareció muy poco orgánico. De hecho, durante esos 2 capítulos se soltó un montón de información innecesaria y trivial que no aporta nada a la historia, no nutre la construcción de los personajes y mucho menos la de su romance. Y es una lástima porque este romance llevaba un muy buen ritmo y honestamente no creo que sea obligatorio que la pareja principal se dé su primer beso en el primer libro, al menos no en este caso. Ya pasando al último punto de esta reseña, que es estilo y narración, aquí sí tengo pocas observaciones, pero bastante puntuales. Me pareció que durante un muy buen tramo de la novela, la autora escogió el tono correcto para narrar esta historia, teniendo en cuenta que estamos hablando de una fantasía juvenil con un romance tierno y bonito, y que hasta cierto punto, a pesar de mencionar la brujería y los demonios, tiene un tono bastante blanco e inocente, pero en ciertas ocasiones se nos hacía mención a ciertas escenas violentas que estaban narradas con un tono que contrastaba demasiado con el que se nos venía contando esta historia. Y en mi opinión, algunas de estas escenas estuvieron narradas de una manera un tanto burda y grotesca, y a mí como lectora creo que lo que me daba a pensar era que la autora carecía de la madurez necesaria para abordar este tipo de escenas de una manera adecuada. O por ejemplo, en el caso de los diálogos, hubo ciertos momentos en el que al menos para mí me fue imposible tomar en serio la amenaza de un personaje a otro. E incluso esta inmadurez de su estilo es bastante notoria por el exceso de descripciones que hay, sobre todo en lo que respecta a sensaciones y sentimientos. Y esto debido a que muchas veces estas mismas descripciones carecían de sentido o no tenían nada que ver con el contexto de la historia. Por ejemplo, la curiosidad le cosquillaba a la lengua, una jaqueca que comenzaba a morderle la cabeza, su cerebro se reinició, su pecho revoloteaba, años de resentimiento impuso en su interior, una burbuja de enojo, puso su mano sobre su pecho para evitar que su corazón saliera corriendo, o un terror puro y crudo nació dentro de su ser y trepó por sus pulmones. O sea, ¿cómo? En mi opinión, creo que es 1000 veces mejor y recomendable nombrar a las cosas por su nombre en lugar de describirlas de una manera innecesaria o absurda, y sobre todo usar palabras que vayan de acuerdo al tono de la novela y al público al que va dirigida. Y esto último lo digo porque en mi opinión sí fueron varias ocasiones en las que sentí que se usaron palabras para hacer que el texto se escuchara de una manera más rimbombante, cuando bien se pudieron haber usado otras mucho más simples y sencillas, y el significado del texto podría haber sido el mismo. Por ejemplo, no creo que tenga mucho sentido, a menos que estemos hablando de un texto médico, nombrar a la nariz como fosas nasales o al pecho como caja torácica. Y fuera de estos ejemplos, no conozco absolutamente a nadie que vaya por la vida gritando falacias en lugar de mentiras o patrañas. Además, sí hubo un par de veces en la que la presencia de la autora en la historia tras bambalinas fue demasiado evidente. Y estas fueron cuando se explicó la diferencia entre horror y terror como géneros, y la otra fue la mención a Alicia en el País de las Maravillas. Dos cosas que por su canal
sé que a la autora le gustan, y en ambas situaciones estas referencias se pudieron perfectamente haber omitido y la historia seguiría igual porque no aportan en nada. Ya para concluir, y a lo mejor esta última sección puede haber dado la impresión errónea de que yo en este libro vi más cosas malas que buenas, la verdad es que nada más alejado de la realidad, porque yo disfruté mucho de esta novela. En realidad me divertí, pasé un muy buen rato y sobre todo me hacía los espacios necesarios para seguir escuchando el audiolibro. En general me parece que la autora hizo un buen trabajo, se ve que ella tiene experiencia con la creación de historias, porque si no mal sé, este sería ya su tercer libro publicado, y considero que las correcciones que hay que hacer son mínimas. En realidad creo que estas fallas que pude encontrar se deben más a la falta de tiempo por entregar el manuscrito final, acelerar el proceso de edición y con ello mandar a volar el muy importante paso de la relectura para su posterior publicación, a que yo en verdad vea cosas más graves como falta de técnica o maestría por parte de la autora. En realidad, gente, y aquí quiero hacer una acotación, así me estén redactando un email, se paran, releen lo que están escribiendo, checan ortografía, puntuación y sobre todo si ven que hay una palabra mal empleada, no hay ningún problema, se puede borrar y se puede volver a construir la oración. Pero en serio, gente, no menosprecien el muy importante paso de releer lo que escriben. Pero ya volviendo al libro que nos reúne el día de hoy, creo que la autora Raiza sí tiene talento para contar historias. Que lo tiene que trabajar y pulir es un hecho. Que tiene que aprender a releer y releer y releer lo que escriba sin borrarlo también es un hecho, porque solamente así va a mejorar. Pero en mi opinión va por buen camino y honestamente sí estoy ansiosa por ver sus trabajos posteriores y sobre todo cómo es que va a continuar esta historia. Y bueno, pues ya así llegamos al final de este pero no tan largo video, espero les haya gustado. A mí me interesaría saber su opinión sobre este libro, si ya lo leyeron, si no lo han leído, si les llama la atención y si ya lo leyeron, si les gustó o no. Ya saben que yo estoy muy atenta a todo lo que ustedes me escriban, eso sí partiendo desde el respeto. A partir de ese punto podemos hablar todo lo que ustedes quieran. Ya saben que si este video les gustó, no olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho y si ya lo hicieron no olviden activar el botoncito de la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Eso ha sido todo por mi parte. Espero verlos la próxima semana y hasta luego.